¿Qué tal? Saludos al inicio de esta semana. Vamos a iniciar nuestra lectura con el libro de los jueces. Bien, vamos a leer los 3 capítulos, hago unas precisiones y al final esta semana vamos a hacer nuestro ejercicio de orar con nuestra respiración. Recuerden que cuando respiramos pronunciamos el santo nombre de Dios. Sin más, capítulo 1, 2 al 3. Después de la muerte de Josué, los israelitas hicieron esta consulta a Yahvé. ¿Quién de nosotros subirá el primero a combatir a los cananeos? Yahvé respondió, subirá Judá. He puesto el país en sus manos. Judá dijo a su hermano Simeón, sube conmigo al territorio que me ha tocado, atacaremos al cananeo y luego yo también iré contigo a tu territorio. Y Simeón marchó con él. Subió Judá. Yahvé puso en sus manos a los cananeos y a los pericitas y derrotaron en Besec a 10,000 hombres. Habiendo encontrado en Besec a Adoní-Besec, le atacaron y derrotaron a los cananeos y a los pericitas. Huyó a Adoní-Besec, pero lo persiguieron, lo capturaron y le cortaron los pulgares de manos y pies. Y Adoní-Besec dijo, 70 reyes con los pulgares de manos y pies cortados andaban recogiendo migajas bajo mi mesa. Según lo que yo hice, así me ha pagado Dios. Lo llevaron a Jerusalén y allí murió. Los hijos de Judá atacaron a Jerusalén, la tomaron, la pasaron a cuchillo y prendieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá bajaron a atacar a los cananeos que ocupaban la montaña, el Negev y la tierra baja. Luego Judá marchó contra los cananeos que habitan en Hebrón. El nombre de Hebrón era antes Kiriat Arba, y derrotó a Sesai, a Jimán y Talmai. De ahí marchó contra los habitantes de Debir. El nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y Caleb dijo, al que derrote a Kiriat Sefer y la tome, le daré mi hija Axa por mujer. La tomó Otoniel, hijo de Kenaz, el hermano menor de Caleb, y éste le dio su hija Axa por mujer. Cuando ella vino donde el marido, le incitó a que pidiera a su padre un campo. Ella se apeó del burro y Caleb le preguntó, ¿qué quieres? Ella respondió, hazme un regalo. Ya que me has dado la tierra del Negev, dame fuentes de agua. Y Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Los hijos de Jobab, el kenita, suegro de Moisés, subieron por los hijos de Judá en la ciudad de las palmeras al desierto de Judá que está en el Negev de Arad, y fueron a habitar con el pueblo. Judá se fue con su hermano Simeón, derrotaron a los cananeos que habitaban en Sefat y consagraron la ciudad al anatema. Por eso la ciudad se llama Jormá. Judá se apoderó de Gaza y su comarca, de Ascalón y su comarca, de Ecrón y su comarca. Yahvé estuvo con Judá, que conquistó la montaña, pero no pudo expulsar a los habitantes del llano porque tenían carros de hierro. A Caleb le asignaron Hebrón, según el mandato de Moisés, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos, que habitaban en Jerusalén. Por eso los jebuseos siguen habitando en Jerusalén y con los hijos de Benjamín hasta el día de hoy. También la casa de José subió a Betel. Yahvé estuvo con ella. La casa de José hizo una exploración por Betel. Antes la ciudad se llamaba Luz. Los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, indícanos la entrada de la ciudad y te lo agradeceremos. Él les enseñó la entrada de la ciudad, la pasaron a cuchillo y dejaron libre a aquel hombre con toda su familia. El hombre se fue al país de los hititas y construyó una ciudad a la que llamó Luz. Es el nombre que tiene hasta la fecha. Manasés no se apoderó de Betzán y sus filiales, ni de Tanac y sus filiales. No expulsó a los habitantes de Dor y sus filiales, ni a los Yibleán y sus filiales, ni a los de Megiddo y sus filiales. Los cananeos siguieron ocupando el territorio. Sin embargo, cuando Israel cobró más fuerza, sometió a los cananeos a tributo, aunque no llegó a expulsarlos. Tampoco Efraín expulsó a los cananeos que habitaban en Geser, de manera que los cananeos siguieron viviendo en Geser en medio de Israel. Zabulón no expulsó a los habitantes de Catad ni a los de Nahalal.
Los cananeos se quedaron en medio de Zabulón, pero fueron sometidos a tributo. Aser no expulsó a los habitantes de Aco, ni a los de Sidón, de Mahalev, de Axim, de Jelbá, de Afec, ni de Rehob. Los aseritas se establecieron pues entre los cananeos que habitaban en el país porque no los expulsaron. Neftalí no expulsó a los habitantes de Bet-Semes ni a los de Bet-Anán, y se estableció entre los cananeos que habitaban en el país, pero los habitantes de Bet-Semes y de Bet-Anán fueron sus tributarios. Los amorreos rechazaron hacia la montaña a los hijos de Dan, sin dejarles bajar a la llanura. Los amorreos se mantuvieron en Jar Jerez, en Ayalón y en Saalbín, pero luego cargó pesadamente sobre ellos la mano de la casa de José y fueron reducidos a tributo. La frontera de los edomitas va desde la cuesta de los escorpiones, desde la peña y hacia arriba. Capítulo 2. El ángel de Yahvé subió de Gilgal a Betel y dijo: Yo les hice subir de Egipto y los introduje en la tierra que había prometido con juramento a sus padres. Yo dije: No romperé jamás mi alianza con ustedes, pero ustedes no pactarán con los habitantes de este país, sino que destruirán sus altares. Pero no han escuchado mi voz. ¿Por qué han hecho esto? Por eso les digo, no los arrojaré delante de ustedes, ellos serán sus opresores y sus dioses una trampa para ustedes. Así que el ángel de Yahvé dijo estas palabras a todos los israelitas. El pueblo se puso a llorar a gritos y llamaron a aquel lugar Bojín y ofrecieron allí sacrificios a Yahvé. Josué despidió al pueblo y los israelitas se volvieron cada uno a su heredad para ocupar la tierra. El pueblo sirvió a Yahvé en vida de Josué y de los ancianos que le sobrevivieron, que habían sido testigos de todas las grandes hazañas que Yahvé había hecho en favor de Israel. Josué, hijo de Nun, siervo de Yahvé, murió a la edad de 110 años. Lo enterraron en el territorio de su heredad, en Timat Jerez, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaas. También aquella generación fue a reunirse con sus padres y les sucedió otra generación que no conocía a Yahvé ni lo que había hecho por Israel. Entonces los hijos de Israel hicieron lo que desagradaba a Yahvé. Dieron culto a los Baales, abandonaron a Yahvé, el Dios de sus padres, que los había sacado de su tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Se postraron ante ellos, irritaron a Yahvé, dejaron a Yahvé y dieron culto a Baal y a las Astartes. Entonces se encolerizó Yahvé contra Israel. Los entregó en manos de salteadores que los despojaron. Los dejó vendidos en manos de los enemigos de alrededor y no pudieron ya sostenerse ante sus enemigos. En todas sus campañas, la mano de Yahvé intervenía contra ellos para hacerles daño, como Yahvé se lo había dicho y jurado. Los puso así en gran aprieto. Entonces Yahvé hizo surgir jueces que los salvaron de la mano de los que los saqueaban, pero tampoco a sus jueces los escuchaban. Se prostituyeron siguiendo otros dioses y se postraron ante ellos. Se desviaron muy pronto del camino que habían seguido sus padres, que atendían a los mandamientos de Yahvé, no los imitaron. Cuando Yahvé les suscitaba jueces, Yahvé estaba con el juez y les salvaba de la mano de sus enemigos, mientras vivía el juez, porque Yahvé se conmovía de los gemidos que proferían ante los que los maltrataban y oprimían. Pero cuando moría el juez, volvían a corromperse más todavía que sus padres, yéndose tras de otros dioses, dándoles culto y postrándose ante ellos, sin renunciar en nada a las prácticas y a la conducta obstinada de sus padres. Se encolerizó Yahvé contra el pueblo de Israel y dijo: ya que este pueblo ha quebrantado la alianza que prescribía a sus padres y no ha escuchado mi voz, tampoco yo arrojaré en adelante de su presencia a ninguno de los pueblos que dejó Josué cuando murió. Era para probar con ellos a Israel, a ver si seguían o no los caminos de Yahvé como lo habían seguido sus padres. Yahvé dejó en paz a estos pueblos en vez de expulsarlos enseguida y no los entregó en manos de Josué. Estos son los pueblos que Yahvé dejó subsistir para probar con ellos a Israel, a cuantos no habían conocido ninguna de las guerras de Canaán. Era solo para que aprendieran las generaciones de los hijos de Israel,
para enseñarles el arte de la guerra, por lo menos los que antes no lo habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos y todos los cananeos, los sidonios y los hititas que vivían en el monte Líbano, desde la montaña de Baal Hermón hasta la entrada de Jamal, sirvieron para probar con ellos a Israel a ver si guardaban los mandamientos que Yahvé había prescrito a sus padres por medio de Moisés, y los israelitas habitaron en medio de los cananeos, hititas, amorreos, perisitas, gibitas, jebuseos. Se casaron con sus hijas, dieron sus propias hijas a los hijos de aquellos y dieron culto a sus dioses. Los israelitas hicieron lo que les agradaba a Yahvé, se olvidaron de Yahvé su Dios y dieron culto a los Baales y a las Aserás. Se encolerizó Yahvé contra Israel y los dejó a merced de Cusán Rifataim, rey de Edom, y los israelitas sirvieron a Cusán Risataim durante 8 años. Los israelitas clamaron a Yahvé, y Yahvé suscitó a los israelitas un libertador que los salvó, Otoniel, hijo de Kenaz, y hermano menor de Caleb. El espíritu de Yahvé vino sobre él. Fue juez de Israel y salió a la guerra. Yahvé entregó en sus manos a Cusán Risataim, rey de Edom, y triunfó sobre Cusán Risataim. El país quedó tranquilo 40 años y murió Otoniel, hijo de Kenaz. Los israelitas volvieron a hacer lo que les agradaba a Yahvé, y Yahvé fortaleció a Eglón, rey de Moab, por encima de Israel, porque hacían lo que les agradaba a Yahvé. A Eglón se le juntaron los hijos de Amón y de Amalek. Salió y derrotó a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, 18 años. Entonces los israelitas clamaron a Yahvé, y Yahvé les suscitó un libertador, Ehud, hijo de Gerá, benjaminita, que era zurdo. Los israelitas le encargaron de llevar el tributo a Eglón, rey de Moab. Ehud se hizo un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo. Se lo ciñó debajo de la ropa, sobre el muslo derecho, y presentó el tributo a Eglón, rey de Moab. Eglón era un hombre muy obeso. En cuanto terminó de presentar el tributo, Eliud mandó marchar a la gente que había llevado el tributo, pero él, al llegar a los ídolos que hay en la región de Gilgal, volvió otra vez y dijo: «Tengo un mensaje secreto para ti, oh rey». El rey respondió: silencio. Y salieron de su presencia todos los que estaban con él. Ehud se le acercó. El rey estaba sentado en su galería fresca particular. Ehud le dijo: «Tengo una palabra de Dios para ti». El rey se levantó de su silla. Ehud alargó su mano izquierda, cogió el puñal de su cadera derecha y se lo hundió en el vientre. Detrás de la hoja entró hasta el mango, y la grasa se cerró sobre la hoja, pues Ehud no le sacó el puñal del vientre. Luego escapó por la ventana. Ehud salió por la galería. Había cerrado tras de sí las puertas de la galería y echado el cerrojo. Después que se fue, llegaron a los criados y vieron que las puertas de la galería tenían echado el cerrojo, y se dijeron para sí: «Sin duda se está cubriendo los pies en el aposento de la galería fresca». Estuvieron esperando hasta quedar desconcertados, porque no acababan de abrirse las puertas de la galería. Cogieron la llave y abrieron. Su amo yacía en tierra muerto. Mientras esperaban, Ehud había huido, había pasado los ídolos y se había puesto a salvo en Seirá. En cuanto llegó, tocó el cuerno de la montaña de Efraín, y los israelitas bajaron con él de la montaña. Él se puso al frente de ellos y les dijo: «Síganme, porque ya había entregado a Moab, su enemigo, en manos de ustedes». Bajaron tras él. Cortaron a Moab los vados del Jordán y no dejaron pasar a nadie. Derrotaron en aquella ocasión a los de Moab. Eran unos 10,000 hombres, todos fuertes y valientes, y no escapó ni uno. Aquel día fue humillado Moab bajo la mano de Israel, y el país quedó tranquilo 80 años. Después de él vino Sangar, hijo de Anat. Derrotó a los filisteos, que eran 600 hombres, con una aguijada de bueyes. Él también salvó a Israel. Palabra de Dios.
Hasta ahí los 3 capítulos. Novedades. Primero, tenemos un resumen de cómo se establecieron en la tierra de Canaán, cómo no destruyeron a algunos cananeos y después estos son sometidos a tributo y, oh sorpresa, porque después esto les van a estar haciendo la guerra. Tenemos, entre otras cosas, que establecen relaciones familiares con los cananeos, incluso casan a las hijas con ellos, en fin, reciben a las hijas de estos incluso. Nos aparece el nombre de alguien que va a ser juez, Otoniel, a quien le habían dado por esposa a una hija que en el capítulo 1 nos dice que era el hermano menor de Caleb, exactamente el versículo 13. Y tomó por esposa a Acsa, que era por su mujer. Atención, porque después escuchamos que este va a llegar a ser un juez. En su fidelidad aparecen ahora los Baales y las Astartés. Baales y Astartés, que eran dioses y diosas de los cananeos, que propiamente son en lenguaje fenicio, Astarté, señora, Baal, señor, en fenicio. Y después nos va a aparecer otro nombrecito, Aserás. Aserás también significa exactamente lo mismo que Astarté, señoras, señora, señora, señoras. Bien, pues tenemos al primer juez, que es Otoniel, luego tenemos a Ehud de los benjaminitas y muy brevecito de Sangar. Con Otoniel, Dios le dio al pueblo un tiempo de paz de 40 años. Con Ehud le dio un tiempo de 80 años de tranquilidad. Y Sangar, que derrota a los filisteos, que eran 600 hombres, con una aguijada de bueyes. Y Dios también le salvó. Pues ya estamos leyendo el segundo libro de los que pertenecen a los libros históricos, que es el libro de los jueces. Hoy, de una manera muy breve, hemos escuchado el relato de 3 jueces. Les recuerdo, el tetragrama, que traducimos como Yahvé, es un nombre impronunciable de Dios, que es gutural y aspiral, y que cada ser viviente cuando respira pronuncia el nombre de Dios. Nuestra oración para concluir nuestra sesión de este día, vamos a hacer eso. Respirar y reconocer lo que decimos en el Padre Nuestro: santificado sea tu nombre. Ya les he dicho que el santo cura de Ars no conocía esto, sin embargo decía: Señor, yo quiero que mi respiración unida al latido de mi corazón, cada vez que la haga, te alabe y te proclame, te declare tú mi único amor y mi único sentido de existencia. Bien, sin tantas palabras, solo respirando, pronunciando y glorificando el santo nombre de Dios. Ok, pueden ustedes seguir el tiempo que les parezca necesario. Yo lo hago como un pequeño ejercicio para que no se les olvide. Les recuerdo, ahora voy a leer los 3 capítulos seguidos. Hago precisiones y finalmente vamos a terminar con esta oración de nuestra respiración que pronuncia el santo nombre de Dios. Buen inicio de semana.